Buenos días, iglesia. Hola. Qué gusto saludarles. Qué bueno ver a la tierra de valientes saliendo. Y pues hace rato que no lo digo, pero siempre les agradecemos todo el trabajo que hace el equipo con ellos. Fantástico, gracias a Dios. Qué alegre poder estar esta mañana juntos, poder abrazarnos, ¿Saben? Yo no me recordaba hoy que había cumpleañeros. Yo estaba ahí sentado en la silla, veo el programa y digo, ay, qué bonito, hoy hay cumpleañeros. No me recordaba que me tocaba a mí, pero qué alegre poder abrazarnos ahí y saludarnos también, ver a Emma, familia Grosso, Michelle, a Kevin también. Gracias a Dios por este domingo, es un buen domingo. Dios es bueno, ¿cierto? Siempre, en medio de las circunstancias aún difíciles, Dios es bueno. De hecho, en medio de las etapas de la vida que atravesamos, Dios sigue siendo bueno y Él ha diseñado la vida de tal forma que hay ciertos ciclos que nos permiten marcar algunos inicios, marcar algunos cierres, así como la semana, los meses y los años. En medio de esos ciclos, la vida es como esos ciclos, como etapas. De hecho, voy a decir que es como una carrera con etapas. La conocemos también como carrera de relevos. Todos en actitud de carrera, por favor, vamos a ver si podemos tener actitud así de atleta para prepararnos. Corre video, por favor, porque encontré a unos niños que estaban emocionados en medio de una carrera de relevos. Y vamos a ver con quién se identifica usted más. Pues acá hay uno que está esperando, ¿verdad?, su turno, con todas las instrucciones del entrenador. Pues no tienen las mejores condiciones ahí en ese terreno. Pero por allá a lo lejos viene aquel, ¿verdad?, corriendo. Tarda como 20 minutos en dar la vuelta, así que no se vayan a desesperar, pero ahí viene con todas sus fuerzas. Y ahí va. Sigue, yo me cansé primero viendo el video de todo lo que estaba ahí. Aguanten, por favor, actitud de corredores todavía. ¿Están listos? Ya les va a tocar. No llega, pero ahí viene. Entonces, bueno, así hay etapas, ¿verdad?, en la vida, hasta que de repente te pasan la estafeta y te toca correr. Y siempre hay una mamá que le echa porras, ¿verdad? ¡Vamos a lograrlo! La mamá también corre con él. Ahí va, con todas las fuerzas, dale duro. Y de repente le toca al otro, pero corre al revés y hay que ver. Hay que ver si logramos algo. Ajá. Bueno, así es la vida a veces, ¿verdad? Estuviste esperando todo ese rato para correr para el otro lado. Bueno. Entonces me hizo pensar en que más vale que nosotros corramos bien la carrera que tenemos por delante. Estamos cerrando este ciclo 2025, viene nuevo ciclo 2026 y en medio de eso que podamos correr bien, que sepamos la dirección correcta. Ya la celeridad con la que vamos es otra cosa, pero ir en la dirección correcta. Y fíjense, queridos hermanos, que para repasar esto y para poder aprender nosotros también y enfocar bien, fíjense que vamos a hacer algo muy particular durante estos días. El mes de diciembre y un poquito antes, pues el Señor nos guió para que estuviéramos conversando acerca de Jesús y que viéramos esa promesa del Mesías desde la profecía hasta ¿dónde? ¿A dónde llegamos? Al pesebre. Y me parece que fue un recorrido fascinante, un repaso bíblico muy emocionante, un gran desafío, como ya lo hemos hablado, cómo condensamos 400 profecías en 25 minutos en un domingo. Pero creo que el Señor nos fue preparando, nos ha ido guiando para poder tener una mirada muy clara de quién es Cristo, qué ha hecho por nosotros y nuestra respuesta. Así que gracias a Dios por el domingo pasado que tuvimos esa celebración a Jesús muy, muy especial y de mucha bendición. Entonces fíjense que viendo ese recorrido, la pregunta es, bueno, Jesús siguió cumpliendo profecías a lo largo de su vida. En los evangelios encontramos muchas menciones. Y entonces
conversando y pensando en esa serie, Señor, ¿qué nos estás hablando? ¿Dónde nos vas guiando? Fíjense que vamos a comenzar hoy un recorrido, o vamos a seguir el recorrido anterior. ¿Y qué les parece si ahora conversamos del pesebre hacia la cruz? Y seguimos viendo a ese Dios que está obrando y ese Mesías prometido, ese ungido de Dios es enviado. Y tratamos de ver, así como condensamos 400 profecías en una reflexión, ¿cómo podemos ver los 4 evangelios y cómo podemos dar un vistazo a esa vida y a ese ministerio del Mesías? ¿Qué pasó con ese Mesías que vino y nació? ¿Cómo fue desde ese pesebre hacia la cruz? Y entonces vamos a seguir el recorrido. En realidad no vamos a comenzar una nueva serie, solo un nuevo título, pero es una secuencia de lo que hemos estado viendo desde el pesebre y vamos a culminar el primer domingo de abril, que es el domingo de resurrección. Así que, ¿qué implica esto? Bueno, varias cosas. La primera es, durante estas semanas, una invitación para releer los evangelios, que podamos leerlos con ojos frescos, leerlos desde el lente de Dios, leerlos desde quién es Él y qué es ese plan suyo para nosotros. Y luego, pues invitarnos a que durante estas semanas estemos juntos en ese recorrido, conociendo mejor al Mesías, del pesebre hacia la cruz. Y la razón por la que les cuento esto es porque seguiremos esta secuencia durante estos domingos, estaremos viendo varios pasajes de los evangelios, pero en medio de eso vamos a aplicarlo, vamos a conocer a Jesús, pero qué implicaciones tiene sobre nuestra vida. Y sobre todo, el día de hoy en particular, ¿qué implicaciones tiene sobre nuestra carrera, nuestro recorrido, verdad? Como los niños que estaban ahí, que nadie vaya a correr en la dirección contraria, por favor, sino que todos sepamos quiénes somos y a qué fuimos llamados. En los evangelios, después de ese relato del nacimiento, tenemos muy poca información de la niñez o la adolescencia de Jesús. ¿Por qué? Bueno, varias explicaciones, pero una de las principales es que la intención de los evangelistas, o sea, de los autores de los evangelios, es que podamos conocer al Mesías y su obra, ¿sí? Su obra redentora. Así que seguramente hay muchos detalles y hubo muchas escenas fascinantes, no necesitamos usar la imaginación para eso, pero el gran objetivo es conocer al Mesías. Así que no es solo un relato biográfico de alguien, es el Dios hecho hombre que vino a salvarnos. Así que lo primero que vamos a encontrar, o donde vamos a encontrar información y detalles muy importantes, en este caso, el día de hoy los invito a ir a Mateo, capítulo 3. Vamos a comenzar este recorrido, este recorrido del Mesías, hablando acerca del inicio de su ministerio. Mateo capítulo 3. Vamos a leer ahí en un momentito. Y los autores comienzan el relato, después de lo que vimos del anuncio, de lo que vemos del nacimiento, encontramos el inicio de ese trabajo, de ese ministerio de Jesús. Quiero hacerles una pregunta antes de ver el pasaje. Cuando usamos la palabra ministerio, de hecho Emma la mencionó hoy acá, me gustó escuchar esa palabra. Les tengo 2 preguntas, piénsenlas, no les voy a pedir que las respondan en voz alta. La primera es, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra ministerio? ¿Qué es eso? Piensa, les voy a dar como Noel que nos da segundos para pensar, les voy a dar unos 15 segundos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu ministerio? Si tú tienes uno, ¿cuál dirías que es? Piensen, 15 segundos para pensar. Es bueno que repasemos ciertas definiciones.
y que tengamos una claridad del significado de algunas palabras, sobre todo el significado bíblico. Cuando encuentren en sus Biblias, particularmente la traducción Reina Valera, creo yo que la utilizará un poquito más, vamos a revisar en las otras, pero cada vez que encuentre la palabra ministerio en las distintas versiones, recuerda que significa servicio. En realidad es un concepto bastante amplio, muchas veces es la traducción de la palabra diaconía. Ministerio en realidad lo deberíamos de entender como nuestro servicio a Dios. A veces se entiende el ministerio como lo que hacemos dentro de los equipos de trabajo en una iglesia o en una organización cristiana, por ejemplo. Y está bien porque es parte de un servicio. Así que acá el día de hoy, pues muchos de nosotros estamos participando en servir de diferentes maneras. Colaboramos, apoyamos. El domingo pasado, que fue nuestro día de celebración, estábamos repasando más de casi 50 personas haciendo algo y un poquito más. Así que es una parte de cómo servimos, pero fíjense que quiero aclarar que cuando en el texto bíblico leamos o hablemos del ministerio o del servicio, no se limita a lo que hacemos en los equipos de trabajo en la iglesia. No se limita. Está bien ser parte de los equipos. Es más, queremos que todos seamos parte de algún equipo, ¿sí? Queremos que todos podamos colaborar. Y si piensas que en algún equipo ya no hay lugar, no se preocupe, inventamos otro equipo, eso no hay problema. Si cosas que podemos colaborar y construir todos, existen. Lo que necesitamos es decir, aquí estoy. Entonces, puede incluir, pero no se limita, ¿sí? No está limitado a eso. ¿Por qué? Porque en realidad el servicio que hacemos es porque somos servidores de Dios. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia entre solo hacer un servicio o vernos como servidores de Dios. Si yo soy servidor de Dios, quiere decir que lo soy adentro del templo, afuera del templo, el día domingo o el día miércoles o el jueves, en mi casa, en la esquina, en la oficina, en cualquier lugar. Porque soy un servidor de Dios, por lo tanto sirvo. Y en todas las oportunidades que servimos, pues lo hacemos porque somos servidores de Dios. Hay una diferencia en eso. Si el servicio o el ministerio fuera solamente lo que hacemos en los equipos, entonces hay días que, por ejemplo, hay días que no nos toca. Y esa es la frase que usamos, ¿verdad? Te toca hoy, no, hoy no me toca. Ay, te rayaste, va, dichoso. No, me toca el otro domingo. Pues no es malo que participemos, no es malo donde hay domingos donde quizás no nos corresponde ese día hacer algo, hay domingos donde el púlpito le corresponde a alguien más, no me corresponde a mí, la alabanza, anfitriones, las clases, etc. Pero entonces eso quiere decir que hay días donde se nos puede olvidar o podemos desconectar nuestra vida de ser servidores, es un peligro. Algunos quizás nunca nos han nombrado algo. Dices que a mí nunca me han dicho, usted está a cargo, ¿verdad? Usted es líder de esto, usted es parte de un equipo, entonces yo no sirvo. No es cierto. No se limita a eso, tenemos que ir mucho más allá de aquello. Y aparte hay temporadas y hay momentos en los que puede haber cambios organizacionales también. Repasar este concepto es muy importante. Hermanos, servir al Señor o el ministerio es tener claro un propósito de vida, tener clara una misión de vida, tener claro que tengo una vida de servicio a Dios. Eso es tener un ministerio. ¿Tienes tú un ministerio? Sí, Dios nos ha dado un ministerio, aunque no estés en un equipo de la iglesia. Súmese a los equipos de la iglesia. Es bueno, pero no se limita a eso. Nunca pienses que si un domingo no estás en un equipo no tienes ministerio. ¿Está ayudando esta aclaración o los estoy confundiendo más? Algunos me quedaron viendo así serios iguales, así que no sé cómo interpretarlo, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo de comunicarlo. Es bueno repasar ciertas palabras y definirlas.
Tu ministerio tiene que ver con quién eres y qué fuiste llamado a hacer. ¿Quién soy y qué hago? Tienes que tener muy claro quién eres y qué te pidió Dios hacer. Así vas a poder servirlo. Si no tienes claro eso, entonces va a ser muy difícil. Y la razón por la que repasamos eso es porque vamos a ver el inicio del ministerio de Jesús, cómo comienza esa etapa pública incluso de darse a conocer como el Mesías, quien vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tiene que ver con quién es Él y qué ha hecho. Bueno, con esa breve introducción, vamos a Mateo capítulo 3, vamos a leer versículos 13 al 17, yo lo voy siguiendo aquí en la pantalla, así que Héctor, ayúdanos por favor. Mateo capítulo 3, versículos 13 en adelante, comenzamos con este relato. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: soy yo quien necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó, es decir, dijo: está bien, vamos a hacerlo. ¿En qué versículo vamos? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa escena es muy importante porque en ese bautismo, ese testimonio de que Él es el Mesías es clave. ¿Por qué fue bautizado Jesús? ¿Qué significa esto? Hay muchos detalles que podríamos ver, pero fíjense que es el momento, es una escena que significa esa entrada formal, ese inicio formal del trabajo o de la obra mesiánica. Es decir, marca el punto de partida. Aquí está el Mesías y aquí inicia formal o públicamente o visiblemente su trabajo como Mesías. Jesús dice que es un cumplimiento de la ley. Es un ejemplo. Jesús se bautiza porque se identifica con nosotros. Nosotros que buscamos de Dios. Se bautiza porque es un símbolo. Él no tenía pecado, pero representa que Él tomará sobre sí nuestro pecado y Él es quien nos va a lavar. De hecho, es un respaldo para el ministerio de Juan. Su bautismo y su presencia, es decir, Juan, lo está haciendo bien. Juan lo que ha anunciado es verdad. Y es un ejemplo que debemos seguir. Así que aprovecho para mencionar, si aún no has dado ese paso de bautizarte en agua, es un paso que representa nuestra transformación espiritual. Representa haber muerto a una vida vieja sin Cristo y resucitar a una vida nueva. Eso es cuando nos sumergen en el agua, ¿sí? Morir a esa vida vieja. Y cuando salimos de ahí rápido, porque el agua es muy fría, entonces representa, ¿verdad? Nacemos con esa vida nueva, gozosos, llenos de energía con Cristo. Todos debemos hacerlo. Jesús se bautizó y nos dio el ejemplo, todos debemos hacerlo. Entonces, en esa escena, después del relato de su nacimiento, del relato del cumplimiento de las profecías, encontramos ahora esta escena donde Jesús está iniciando. Hay una voz que dice: este es mi Hijo. Y ese es el inicio a la entrada de ese trabajo. Ahora inmediatamente vamos a un cambio de escena radical. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces, escribe Mateo, después de esa escena, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de la escena del bautismo, un momento glorioso, un momento triunfal, vamos a una escena que no esperábamos.
Vamos a una escena difícil, vamos a una escena de prueba, vamos a una escena de dificultad. Vamos a leer más adelante que está 40 días en el desierto. Son 40 días de ayuno. Algunos pasamos 40 minutos sin comer y nos ponemos mal. Jesús está ahí más de un mes en el desierto. Una escena difícil, una escena complicada. Una escena de prueba. De hecho, Mateo dice que es llevado por el Espíritu. Así que esto no es algo que escapa del plan de Dios. Esto es algo dentro de la provisión del Señor. Pero Mateo destaca, puedes regresar ahí al 4:1, por favor, que en medio de esa obra de Dios y en medio de ese contexto o ese lugar difícil del desierto, algo va a ocurrir. Leer este versículo debiera de generarnos un pequeño cortocircuito. Sí, hay cosas que aclarar. ¿Por qué el Espíritu va a llevar a Jesús para que sea tentado? Eso es muy inusual. De hecho, Santiago nos aclara y nos dice que Dios nunca va a tentar a nadie. Pero ¿qué está haciendo aquí el Espíritu Santo? Y aquí está el diablo. Marcos lo dice de esta manera, Marcos 1:12. El Espíritu le impulsó al desierto. No es una casualidad, es parte del plan divino. Acabamos de ver una escena gloriosa y ahora vamos a ver a Jesús en medio de una situación complicada, difícil, en medio del ayuno. El ayuno es para poder nosotros reconocer que nuestra provisión, nuestro sustento es Dios. Quien suple toda necesidad es Dios. El ayuno sirve para poder concentrarnos en que Él es nuestro todo, quien suple todas nuestras necesidades. Está 40 días en ayuno, pero ahí está el diablo. La palabra diablo, o la descripción que encontramos aquí con esa palabra, el diablo en la Biblia es el calumniador. Y por cierto, cuidado, porque en algunos pasajes bíblicos se dice que tenemos que tener cuidado en no ser nosotros calumniadores. En las epístolas se habla a los hermanos. Cuidado, ¿verdad? Ser diábolos. Eso es. Ahí está el enemigo. El diablo, el calumniador, tiende trampas. Está buscando con qué acusar. Quiere atrapar en una falla. Quiere seducir para pecar. Jesús, siendo Dios, Dios hecho hombre, no iba a pecar. Así que esta escena no es para ver si cae o no. No es para ver si puede o no. Satanás quería desviar a Jesús de su propósito. Pero esta escena realmente es para demostrar que Jesús es el Mesías vencedor, el que vino a vencer al diablo, el que vino a vencer a la muerte, el que vino a vencer el pecado. Dios tiene control en esta escena. Hay un propósito divino. Jesús es el victorioso. Satanás es el engañador. Satanás es el que busca distraer. Satanás es el que busca desviar. Y fíjense que vamos a leer el relato. Hay muchos detalles que podríamos ver aquí. Yo me voy a centrar en tres recordatorios hoy. Pero noten que Satanás lo que busca siempre es atacar nuestra identidad y misión. ¿Quién soy y a qué he sido llamado? Lo que Satanás busca es entorpecer y desviarnos de quiénes somos y a qué fuimos llamados. Por eso comenzaba preguntando, si tengo claro quién soy y a qué fui llamado, ¿cuál es nuestro ministerio? Jesús tiene muy claro quién es y a qué fue llamado. No hay nada que lo va a poder desviar.
La implicación para nosotros es si nosotros lo tenemos claro o no. Bueno, hagamos la lectura y voy a comentar 3 lecciones que debemos aprender. Mateo capítulo 4, versos 2 en adelante. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hasta acá es lo esperado, obviamente, ¿verdad? No quiere decir que no tuvo hambre antes, en el día 38, 39, pero tenemos aquí al Mesías, el Salvador, el Dios hecho hombre. Y Mateo se va a asegurar de presentarnos esto. Él también tuvo hambre. Hay cosas en las que Jesús entiende muy bien las cosas que atravesamos. Es como nosotros, aunque no es igual a nosotros. ¿Sí? Y vino el tentador y le dijo, recuerden, identidad y misión. Bueno, si eres el Hijo de Dios, tienes poder y tienes hambre, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en un sabroso pan? Un buen sándwich aquí. Ya está. Y comes. Recuerden que es el diabolos, el calumniador, el engañador, el tramposo, el que quiere hacer caer. Paréntesis. ¿Qué había de malo en comer un pan sabroso? En el día 41 iba a comer. ¿Por qué no comer ahí? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escena número 1, o primer round. Entonces el diablo, el calumniador, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, échate abajo. Porque ya que vamos a hablar Biblia, la Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en pie, con que Dios ha dicho. Recuerdan, es el mismo calumniador ahí en Génesis capítulo 3. ¿Quieres que hablemos de lo que Dios dice? Pues Dios dice esto. ¿Qué vas a hacer? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Segundo round, segunda escena. Tercera. Y otra vez le llevó el diabolos, el calumniador, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No sé si ustedes notan cierta progresión. Panito. Sabroso, sandwichito. Tercera es, adórame, sírveme, inclínate. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta escena, este relato lo encontramos en los otros evangelios también. No es solamente para que aprendamos nosotros qué hacemos cuando nos sintamos tentados en algo en la vida. Sí hay una implicación ahí, pero está escrito principalmente para que veamos al Mesías victorioso, triunfante. El calumniador, el diablo, no puede con él. No hay nada que va a desviar a Jesús de su misión. No hay ningún ataque que pueda vencerlo poniendo en duda, poniendo en crisis quién es Él. Es el Mesías, es Dios mismo. Identidad y misión. Lo que Satanás busca es desviarlo y atacar su identidad y misión. Entonces hay 3 cosas al menos, hay mucho que podríamos repasar y que el Señor en su gracia nos hable a través de su palabra. Pero hay 3 lecciones que me gustaría que recordemos hoy, querida familia. 3 lecciones al ver a Jesús y al pedirle a Él que su carácter sea formado en nosotros y al nosotros también servir a Dios y enfrentar oposición y crisis
Hay 3 cosas que deberíamos de tener muy claras. Número 1, no escuches al diablo. Ay, no, yo no quiero oír al diablo, no, pues nadie quiere oír eso. Ajá, pero es que el diablo va a hablarte. Y posiblemente no sea que va a aparecer ahí, ¿verdad? El demonio, ¿verdad? Y te va a hablar, o el hongo, cómeme, o ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es la voz que escuchamos? ¿Sí? Fíjense que la tentación no necesariamente es algo escandaloso. Es que yo sé que hay ciertos pecados que le vamos a huir porque son escandalosos. En ese tipo de cosas no queremos caer. ¿Cómo va a ser posible? Nosotros no queremos hacer el mal, la injusticia, daño al prójimo. Hay cosas escandalosas que no haríamos. Miren, la primera tentación no es un pecado escandaloso, es, ya te dio hambre. Pues tú podrías convertir estas piedras en un panito. ¿Come? Recuerden que la tentación es escuchar y obedecer al diabolos. Si escuchamos y obedecemos la voz del calumniador, la voz del enemigo de Dios, entonces lo que estamos haciendo es distraernos y apartarnos de quiénes somos y a qué fuimos llamados. Es lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Aparece la serpiente y dice, oye, mira, ahí están todos los frutos, ya probaste este otro. Sí, es un fruto sabroso. ¿Por qué no pruebas este? No, que Dios dijo que no. Ah, pero Dios dijo, bueno. Fíjense que ahí Eva se puso a platicar y a dialogar con el calumniador, ¿verdad? Lo que está buscando Satanás va a ser cualquier diálogo y cualquier conversación para alejarte de quién eres y qué fuiste llamado a hacer. Así que la tentación generalmente está centrada en nosotros. No, la tentación no es para que te enfoques más en quién es Dios, qué te llamó a hacer, lo que Él está haciendo en ti, lo que Él está poniendo delante, los desafíos y los pasos de fe. No, la tentación está puesta en nosotros. Quizás a nosotros nos ve, con que tú eres hijo de Dios, no, te va a decir, ay, mira tú, con que, pues tú que eres débil. Tú eres débil. Y uno, pues sí, ¿verdad? Yo no puedo. Es que tú eres humano. Ay, sí, pues yo soy bien humano, bien imperfecto. Entonces fíjense que ese diálogo empieza así. Es que yo me merezco esto o aquello, o no me merezco esto o aquello. Es que yo necesito esto o necesito aquello. Jesús hubiera dicho, es que yo necesito comer. Ya le cumplí a Dios 39.5 días. Yo necesito comer. No escuches la voz del diablo. Ten cuidado con cuáles son las voces que escuchas. Lo que Satanás quiere es desviarte de quién eres y a qué fuiste llamado. Por eso tenemos que tener bien claro quién soy y qué espera Dios de mí. Por eso tengo que tener bien claro cuál es el ministerio al que fui llamado. Jesús fue llamado a un ministerio muy específico. Él vino a salvar lo que se había perdido, no a obedecer a Satanás. Cada vez que hay una tentación no tiene que ser escandalosa, no tiene que ser un pecadote. Es simplemente obedecer al calumniador. No caigas. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Generalmente esas voces que nos desvían de quién soy y a qué fui llamado, están centradas en nosotros. Las voces que te dicen quién es Dios y qué está haciendo Él no son ni nuestra carne, ni el mundo, ni el diablo. Cualquier pensamiento que te desvía de eso, peligroso. Sea lo que sea que necesites, sea lo que sea que te haga falta, Cristo es suficiente. La gracia y la bondad de Dios son tu provisión. ¿Cómo respondió Jesús? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Estas son las palabras que recordó Jesús. Deuteronomio 8:3, te afligió, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían
conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Con eso vivirá el hombre. Cuando Satanás le dice a Jesús del panito, Jesús recuerda estas palabras, que la provisión de Dios para toda nuestra necesidad, sea cual sea, viene de lo alto. Aún para esa necesidad del alimento físico, Dios provee. Así que cuando hay una voz del enemigo que te dice que te hace falta, que no tienes, que Dios no te lo va a dar, que no vas a conseguir, lo que sea, tienes que tener claro, no escuches al calumniador, no escuches esa voz. No es verdad, es de engaño, es de mentira. Cristo es suficiente y la gracia y la bondad de Dios son tu provisión para todo lo que necesitas. Porque Él es todo y lo suple y lo llena todo. Primer recordatorio, no escuches al diablo. No te pongas a dialogar con esas voces. Número 2, escucha a Dios. Escucha la voz de Dios. Si las tentaciones son mentiras porque vienen del calumniador que quiere hacernos fallar, que quiere desviarnos de nuestro propósito, de nuestra identidad y misión, son engaños disfrazados para que no obedezcas a Dios, entonces lo que hay que escuchar es la verdad de Dios. Necesito conocer la verdad de Dios. ¿Cómo logró Jesús conseguir ese versículo en Deuteronomio capítulo 8? ¡Wow! Jesús conocía muy bien Deuteronomio. ¿Tú conoces bien Deuteronomio? Yo no sé si conozco así de bien Deuteronomio también como para citarlo. Pero Jesús conocía la verdad. Él es la verdad. Su palabra es verdad. Necesito conocer la verdad. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos leer la Biblia, la palabra de Dios, no para cumplir con un hábito. Ahora, yo no sé, no es malo, pero atención, enfocado bien. Ahora que viene el 1 de enero, pues a lo mejor algunos se proponen leer toda la Biblia en un año. Ya por ahí por febrero se les olvida, pero ese es otro tema. ¿Por qué leemos la Biblia? No es solo para cumplir una meta. Es porque necesito conocer la verdad. Si las voces engañosas me quieren desviar, necesito la voz de Dios, que es la verdad que me quiere guiar. No puede ser que le prestemos más atención a las mentiras del calumniador, que nos dice todo lo que nos hace falta y lo que no tenemos, y que no le prestemos la atención debida a la voz de Dios, que es la verdad que nos recuerda que Cristo es suficiente. En Él lo tenemos todo. Por eso, leamos la palabra de Dios. La leemos a solas, la leemos individualmente, la leemos aquí corporativamente y la leemos en grupos pequeños. Familia, amigos, cercanos, la dialogamos. Por eso necesitamos memorizarla. Qué buenos retos los que tuvimos este año de memorización bíblica. No debe ser solo para un domingo que pasamos a mencionarlo. Yo sé que cuesta y sobre todo cuando lo hacemos en una versión diferente. Todavía estoy luchando ahí con Colosenses 1:28 en NBI porque yo me lo sé en Reina Valera. Cuando viene la voz mentirosa del calumniador, Jesús responde con la voz verdadera de Dios, que es poderosa. Hay momentos en los que no nos va a dar tiempo de decir, permíteme, voy a buscar mi concordancia para ver qué versículo puedo encontrar al respecto. Es que no se trata de un amuleto, no se trata de un versículo que revierta el hechizo. Se trata de una convicción de saber quién es Dios, qué ha hecho por nosotros y todo lo que Él nos dice es verdad y podemos confiar en Él. De hecho, mis queridos hermanos, la Biblia no solo hay que leerla y memorizarla, estudiarla, tienes que hablarla. Háblala. Tienes que abrir la boca. Fíjense cómo es de interesante, porque hay cosas que yo aprendí en mi casa
cuando era pequeño que no eran buenos hábitos, pero se me quedaron y se me salen. Entonces a veces tengo algunas expresiones ahí de impaciencia, que, hombre, ¿verdad? Se me sale lo que así fui formado. Yo digo, yo no quiero ser así, pero así me sale. ¿Por qué no me salen las palabras de Dios? ¿Por qué no me salen los pasajes bíblicos? ¿Por qué no me salen alabanzas a Dios? Porque a mi carne no le gusta eso. Pero Jesús no solo pensó los versículos, los pronunció. No tiene nada de mágico. No vayas a pensar que porque lo dices tiene una cosa mágica. Porque por ahí vas a escuchar algunas cosas así. No es por eso, es porque son parte de tu convicción. Es porque son parte de la verdad que está en tu corazón. Dilas, es bíblico que las digas. Es bíblico que las digas. Josué capítulo 1, el Señor le mandó que ese libro de la ley no se apartara de su boca. Dilas. Colosenses dice que hay entre nosotros y que hablemos cánticos espirituales, salmos, dígalo. Es bíblico. No es mágico. No es autosugestión. Es convicción de que lo que Dios dice es verdad. Y fíjense que hay cosas que uno dice más fácilmente. Algunos hablan solos con el celular. Miran ahí algo y, verá, está, comentan, pero solitos se hablan solos. Eso no te da pena. Pero hablar la verdad de Dios cuando en tu mente estás luchando con el engaño es bíblico. Entonces no le prestes atención a las voces mentirosas, pero confía en la voz poderosa de Dios. Por eso lee su palabra, memorízala, háblala, repítela. Oblígate, disciplínate. El salmista dijo, alma mía, bendice al Señor, dale. Y probablemente del interior le decía, no quiero, que sí, dígalo. Es que no puedo, sí puede. Nuevamente, si notan, no estoy hablando solo de repetir versículos para automotivarnos. Diga, todo lo puede en Cristo que me fortalece. No tiene mucho sentido. Si no estás convencido que la verdad de Dios es lo que estás diciendo. No puede ser que sea más fácil oír los pensamientos del calumniador que hablar la verdad de Dios. No puede ser. Número 3, con esto termino. Esta mañana los invito a leer el capítulo nuevamente y que sigamos en este recorrido fascinante. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Con ese momento, el bautismo representa ese inicio del ministerio, y lo siguiente que viene es esta prueba, para que se demuestre que Él es el victorioso. Pero ¿cómo vence? No sometiéndose al calumniador, escuchando y diciendo, hablando la voz de Dios. Y nosotros tenemos que aprender eso también. No escuches al diablo, escucha a Dios. ¿Y sabes cómo vas a vencer? Sabiendo que en Cristo hay esperanza. Por ahí hay una discusión que voy a dar un poco aquí de opinión personal. Así que con cuidado. Puedo estar equivocado. O puedo tener razón, no sé. Pero por ahí hay una discusión, ¿verdad? A veces hablamos de Jesús y como que fuera mitad hombre, mitad Dios. Entonces como que a veces responde la mitad hombre, a veces responde la mitad. Él es el Dios hecho hombre. Si no es media cosa, media lo otra. Que todo, ahí le pegó como que hombre y le habló como Dios. O sea, es el Dios hecho hombre, ¿sí? Aun cuando se enojó, es el Dios hecho hombre. No pecó. ¿Se recuerdan cómo sacó a aquellos del mercado ahí del templo? Está enojado, pero no pecó. Entonces uno puede tirar cosas y no pecar. Esa es otra discusión. Pero entonces hay una pregunta acá, si la tentación ¿la venció como hombre o la venció como Dios? La venció como el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. La venció para demostrar que Él era el ungido de Dios, es el victorioso. Y nos dio un ejemplo de cómo nosotros muchas veces
el tentador, el calumniador también va a venir y vamos a escuchar su voz, pero no debemos prestarle atención. Nos dio un ejemplo de cómo sí escuchar la voz de Dios y vencer. Pero sobre todo nos dio un ejemplo y no una lección, que en Él tenemos esperanza. La esperanza no está en nosotros, no está en nuestra capacidad. La esperanza de que puedas ser lo que Dios quiere que seas y hacer lo que Dios quiere que hagas no está en nosotros. Está en Cristo. Cristo es el que nos llamó, Cristo es el que nos salvó, Cristo es el que nos santificó y el que nos glorificó, no nosotros. Tenemos un propósito de vida por Cristo. Yo me siento muy dichoso de escuchar a Emma cuando dice su ministerio, porque es Cristo quien la llamó y lo que dice es, ¿a qué más me está llamando? ¿Qué más puedo hacer? Yo me siento muy dichoso de ver a Neil y a Cory y su familia porque son un ejemplo para mí. Vivimos para servirlo a Él. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Siento muy dichoso hablar con muchos de ustedes que luchamos y tenemos claro quiénes somos en Cristo y a qué nos llamó, aunque no somos perfectos, aunque cometemos errores, aunque fallamos. Pero en Cristo hay esperanza. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. El autor de Hebreos pone muy claro que la esperanza está en Cristo. En Cristo tenemos esperanza. Porque a veces nos hemos desviado de quién soy y a qué me llamó el Señor. Porque a veces no soy tan obediente con la voz de Dios. Pero tenemos un grande, el sumo, el más grande, el más alto, el único en su categoría, el gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, es el enviado de Dios, el Mesías. Es Jesús, es el Hijo de Dios, Él es el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que Él es ese gran sumo sacerdote, ya que Él es el Mesías, nosotros la respuesta que damos es retener nuestra profesión. El 15. Retener cuidado, la palabra profesión aquí no significa cuál es tu carrera universitaria y tu trabajo, ¿verdad? Tu área laboral. Significa mantente firme en lo que confiesas. Lo confiesas a Él como Señor y Salvador, mantente firme. Él es. No dudes, no tambalees, no retrocedas. Él es. Y este sumo sacerdote, el más grande, no pienses que no puede compadecerse de nuestras debilidades. No pienses que no entiende lo que atraviesas, que no entiende las luchas. No pienses que Él voltea a ver a otro lado y no sabe lo que tú y yo experimentamos. Sí, lo conoce muy bien. Y incluso más profundo que alguna de las cosas que nosotros luchamos. Más bien, este grande y sumo sacerdote, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y por eso esta escena de Mateo 4 no es para ver si Jesús iba a caer o no iba a caer, a ver si crucemos los dedos, ojalá logre. Es para demostrar que Él es el vencedor. Es para demostrar que Él es el Salvador. Así que aunque Él fue tentado, hay una gran diferencia. Y es que nosotros somos tentados y pecamos. Jesús fue tentado sin pecado. Quiero que note la gran diferencia, porque la gran implicación es que el Señor sabe que tú y yo fallamos. A Él no le toma por sorpresa. Adán y Eva buscaron esconderse para que Dios no se diera cuenta que habían fallado. El Señor lo sabe muy bien. Por eso envió al Mesías, a este sumo sacerdote, al victorioso, para rescatarnos. Así que fíjense que cuando nosotros no cumplimos muy bien nuestra identidad y llamado, identidad y misión,
deberían ser una sola palabra. El Señor lo sabe. Él lo sabe. Y a pesar de eso nos sigue amando. A pesar de eso envía a su Hijo. Así que la conclusión de que Jesús sea el sumo sacerdote que no pecó y que nosotros somos sus servidores que fallamos, la gran conclusión no es escóndete, no es aléjate, no es ve a arreglar primero y después regresas. ¡Qué vergüenza! La gran implicación es acércate al trono de la gracia para que puedas encontrar misericordia y hallar el socorro que necesitas. ¡Qué Dios tan maravilloso el que tenemos! Tenemos al victorioso que vino a rescatarnos, que entiende muy bien quién somos y nuestra debilidad, que nos ha llamado y a quien nosotros queremos amar y servir, aunque a veces también fallamos. Él lo sabe y nos sigue amando y nos sigue diciendo, acércate, acércate. En Cristo hay esperanza. ¿Cuál es la verdad que vamos a escuchar? ¿Cuál es la verdad que va a tocar nuestro corazón? Acércate al trono de la... ¿Saben que la primera cosa que uno piensa cuando las cosas no salen bien, cuando no hacemos bien, es alejarse, esconderse? Porque nos da vergüenza. Igual es el Génesis 3. No eres la única persona que le da vergüenza. Nos apartamos del Señor. Yo lo voy a arreglar primero y entonces regreso delante de Dios. No puedo. De hecho, nos pasa igual con la iglesia. No solo esta, cualquier familia espiritual nos apartamos, que nos da vergüenza. Y a algunos luego les da pena volver. Aprovecho para mencionar, si alguna vez te alejas del Señor y quieres volver, vuelve. Vamos a estar felices. El Señor va a estar feliz. Uy, no, que me van a regañar. No, nadie te va a regañar. Escucha a Jesús, Él es tu buen pastor. Me van a criticar, nadie te va a criticar. Vamos a alegrar. Pero esa es la tendencia que todos tenemos. Acércate a Dios. No escuches la voz del diablo, escucha la voz de Dios y recuerda que en Cristo hay esperanza. No es por nosotros. Así que en medio de lo que estemos atravesando, querida familia, en medio de los desafíos que vengan, no estemos distraídos y estemos alerta, tengamos discernimiento, porque el enemigo quiere hacernos tropezar, nos quiere desviar del propósito. No necesariamente con cosas escandalosas. Cualquier cosilla que te desvíe de lo que Dios te ha llamado a hacer, has caído. Así que alerta. Mejor mantente escuchando la voz de Dios. Mantente escuchando la verdad de Dios. Grábatela, repítela. Y en medio de todo recuerda que es Cristo tu esperanza. Acércate, puedes acercarte con confianza. Señor, muchas gracias porque tenemos un Mesías victorioso. Tenemos un Salvador triunfante que fue tentado, pero jamás pecó. Gracias porque se compadece de nosotros, entiende nuestras debilidades, conoce muy bien. Gracias porque nos formaste y a pesar de ser criaturas caídas, nos has amado en Cristo de manera completa, perfecta, eterna, infinita. Gracias, Señor, porque todo lo que dices en tu palabra es verdad. Podemos confiar en lo que nos has dicho. Ayúdanos, Señor, a confiar, a creer, a poner nuestra fe, a dar pasos valientes. Señor, perdónanos porque muchas veces le prestamos más atención a las voces mentirosas, a las voces que buscan desviarnos de tu propósito. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no escuchar la voz de Jesús, nuestro buen pastor, cuando nos dice, ven. Señor, danos discernimiento, danos sabiduría.
Danos de tu gracia para amar, saborear, tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, tus verdades, vencer con tu verdad, con esa espada que es la palabra tuya. No nuestras palabras, no nuestras ideas, no ninguna mentira, sino solo tu verdad. Tú eres fiel, tu palabra es verdad, todo lo que has dicho se cumplirá, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Que tu palabra sea nuestro sustento, nuestro alimento, que nuestro gran anhelo sea conocerte mejor, servirte mejor. Gracias por traernos hasta acá en este ciclo 2025. Gracias por todo lo que viene, a donde tu Espíritu nos llevará 2026 en un nuevo ciclo. Que sea uno de confianza y obediencia a la voz verdadera, la voz del Dios Todopoderoso, la voz que transforma vidas, que cambia corazones, que resucita, que da esperanza. Que tu palabra, Señor, sea nuestra luz. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti sin miedo, con confianza de que tú eres el Dios de gracia y misericordia. Que tu palabra nos guíe, Señor, por Cristo Jesús.